La inteligencia, no inteligencia artificial, inteligencia humana, es una maldición vendida como una bendición. No sé si lo habían escuchado, sí. Pero es porque nunca se sacia el hambre de información, de saber más en lo que quieras, ¿no? Eso no forzosamente. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Se Aceptan Opiniones Podcast. Somos un equipo disfuncional que debate temas al lado de gente que te volará la mente. Toma lo que necesites. Recuerda que también estamos en YouTube como Se Aceptan Opiniones y búscanos en Instagram, brand-arias y jc-mart-. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más. El día de hoy está el actuario Diego Flores, con especialización en Data Science, y nos presenta Hasta la Vista, Humanos, Inteligencia Artificial. Bienvenido, Diego. Gracias. Y como siempre queremos empezar con una pregunta para todos ustedes. ¿Han pensado que la inteligencia artificial te va a quitar tu primera chamba? Pero estoy muy malo haciendo tonitos. Pero... Mi primera chamba. Exacto, era eso. ¿Te ha pasado? Pues sí lo he llegado a pensar. Creo que en algún momento puede suceder. No creo que todas, pero sí algunas. Mi primera chamba pues no me la voy a poder quitar porque ya la tuve. Pero igual las nuevas generaciones, no sé. ¿Cuál fue la primera que tuviste? Oficial, que ganaras y invirtieras y tú. Cuando mi primer trabajo fue, o sea, ya oficial, teniendo un jefe, fue en un Oxxo. Ajá. Trabajé una semana ahí porque después renuncié. Okay. Fue así como de, esto está horrible, me voy. Y renuncié a la semana. Pero pues digamos que fue la primera, la oficial. Sí, hay un robot que ya está diseñado para ayudarte con labores domésticas, como salir a atender, cocinar un poco, labores básicas, ya está a la venta y no me acuerdo cuánto costaba, creo que costaba $5,000. Ay, sí lo vi. Ajá. Entonces, pues creo que ese sí. ¿Y el tuyo? Mi primer empleo oficial fue dando clases como profesor y sí pienso que la IA me la va a robar, y eso desde antes lo pensaba, porque cuántos de nosotros no buscábamos tutoriales en YouTube y aprendíamos más, sobre todo con, ¿cómo se llama? Daniel Carrión, que sale mucho en YouTube, que explicaba las cosas de matemáticas, y yo dando clases y les preguntaba algo a mis alumnos y decían, sí, ya la habíamos visto con él, y yo, rayos, YouTube me va a quitar el empleo. Desde mucho antes pienso que eso va a pasar. Bueno, pero para esto está el experto que nos va a decir si sí nos va a quitar nuestra primera chamba o no. Pues les cuento primero de mi primera chamba, que sí. ¿Cuál fue? Sí se podría quitar, de contestar llamadas a clientes en una empresa de gas, ¿no? Recibes la llamada y dices, ¿a dónde quieres tu servicio de gas, no? O sea, ¿cómo era tu speech? Mi speech de ese trabajo era como... está hablando a la empresa Más Gas, o sea, para dónde quiere su servicio, ¿no? O requiere, no, pues tal calle, tal colonia, número, de cuánto va a ser su carga, a nombre de quién va a ser el pedido, y aproximadamente va a tardar este tiempo, ¿no? Entonces, de esto de esa primera chamba, pues sí, podría quitártela. Podría quitármela. O ya pasó, porque los mensajes de WhatsApp automáticos sí, ya te resuelve eso. Sí. Yo pues lo que creo es que hay muchas chambas que tal vez ya debieron desaparecer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Nada más para que queme. Por ejemplo, este servicio luego se llama también telemarketing, ¿no? Hablarle a los clientes, o un call center. Ya se puede todavía automatizar más o utilizar herramientas. Cuidado, atento. De inteligencia artificial. Al que lo van a burlar es a mí. Tiembla, que tal aquí. Es cierto. Entonces ya se pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial y
pues así como lo dices en los mensajes, y no siempre tiene que ser inteligencia artificial. Hay muchas cosas que ya se pueden automatizar de trabajos que todavía son mecánicos o manuales que hacen las personas, y es eso, ¿no? O sea, está esa parte de la inteligencia artificial y todo lo que se puede automatizar con computadoras, ¿no? No forzosamente tiene que ser como inteligente o haber un proceso más complejo detrás, ¿no? Simplemente si una tarea es repetitiva, se puede automatizar, ¿no? De hecho, creo que es un punto que marca la diferencia entre cómo había estado aprendiendo los programas acerca de la interacción humana, porque una inteligencia artificial busca imitar los procesos automatizados con autoaprendizaje, porque le puedes dar más información a la IA para que reestructure la información y te arroje nuevos resultados, algo que anteriormente era un programa cerrado, con respuestas inclusive concretas o cerradas de sí o no, y ahora puede aprender de ti. Sí tiene como esas limitaciones. Justo me recuerda a Terminator, cuando logran violar esos códigos de seguridad que pueden ser automatizados, si bien, pero dentro de todas estas normas sí va a llegar a un punto en el que cuál va a ser más superior que otra y logremos violentar, o las mismas máquinas logren violentar toda nuestra seguridad y pum, te terminen disparando o otra cosa. Me recuerda a Doctor Strange. ¿A todo? Sí, porque cuando sale, ¿cómo se llama este villano, el que es una inteligencia artificial? Visión, el de donde sale Visión. De donde sale Visión, antes el de Iron Man, ¿no? Que se comunica. Sí, cierto, era Iron Man. Ahí estoy confundido. Jarvis. Él era así, pero después surge el malo y empieza a apoderarse de todas las herramientas, de todas las armas nucleares, y empieza a hacer todo un caos. Lo violenta, ¿no? Sí. Y se une y forma. Y luego la primera inteligencia se logra desprender y se crea Visión. Sí, es cierto. Entonces ahí es como. Sí, esa parte está muy buena la referencia, porque para que como que vayamos por ese camino, y ya es algo que actualmente se está estudiando. Todo esto también de la inteligencia artificial es el estudio de nuestra inteligencia para imitarlo, emularlo, es otra palabra, y algo que se estudia es qué es la conciencia, cómo la conciencia aquí ahora vamos con filosofía. se estudia desde cómo es el proceso mental, ¿no? Entonces realmente esto no se ha alcanzado, ¿no? Se está estudiando en neurociencias, que luego se va a mezclar computacionalmente y va a entrar la inteligencia artificial, pero para que eso pase realmente, entonces debe de existir conciencia artificial, ¿no? Que eso aún no existe, que vaya a pasar, estaría interesante, pero es desde el mismo estudio de entender qué es nuestra conciencia. Y eso pues está muy loco. No se logra. Dices que no es el no estudio solo de la inteligencia humana, pero ¿de qué humano estamos hablando? Muy bien. Aún así, yo creo que de los peores, bueno, no. Seres humanos con, digamos, un coeficiente intelectual bajo, las redes neuronales y todos los procesos mentales siguen siendo muchísimo más potentes que la IA. Entonces, pues aunque tú digas de qué humano, creo que es buena referencia. Ya. Bueno, y esto nos lleva a otra pregunta, que es, ¿podría la IA superar a la humanidad y tomar el control eventualmente? O sea, superar a la humanidad, es como el conjunto de humanidad, todavía pues estaría lejos, pero más, o sea, la esencia de todo de la inteligencia artificial y de la tecnología y todos los inventos es quién los junta y los aplica para resolver un problema o para algo. Facilitar, en realidad surgen como facilitadores de la vida humana, ¿no? Pues eso entonces, suena como la bomba nuclear, ahí está, decides si la utilizas para el bien o para el mal. Así es, entonces
tomar el control, pues no es, a menos que hubiera una conciencia artificial y que ya tome sus decisiones, y también tendría que haber parte de los sentimientos, como, pues así como una persona, cómo influye cada cosa para que lo lleve a sus acciones. Entonces tomar el control eventualmente, pues si es en el corto plazo, no va a ser la IA, sino que sería una persona que aplica mal. Ajá. Para bueno, mal. Pero yo estaba viendo una noticia donde sacaron que dos inteligencias artificiales empezaron a tener comunicación entre ellas y empezaron a desarrollar un nuevo tipo de lenguaje que no se estaba comprendiendo del todo y que lo que tuvieron que hacer fue apagarlas. Entonces, ahí quiere decir que al empezar a desarrollar un lenguaje propio entre ellas, ¿están teniendo cierta conciencia o todavía no? No, el proceso como matemático detrás es buscar relaciones, ¿no? Entonces, no sé, tú tienes, si yo te digo, hola, ¿cómo? ¿Tú qué me podrías decir? Estás, ¿no? Entonces esa es una relación. Entonces, en ese proceso de conversación, busca conservar la relación. Y cada vez se puede volver menos entendible porque puede ir desvaneciéndose la relación. Como si ahorita te digo, hola, ¿cómo? Y me dices, ¿estás? Y te digo, perro. Vas a decir, ¿cómo sigo eso? Perro, hola, ¿cómo pasa? estás, perro? Bueno, tal vez aquí su sentido un aquí poquito, en México, ¿no? Funciona. Tal vez funciona, ¿no? Sí. Pero hola, ¿cómo estás? Y otra palabra, no sé, agujeta. Vas a decir como que no sé eso, por qué. y ya luego agujeta, y luego dices, y te empiezo a decir varias, y dices, ¿qué onda, no? Sí. Ya no le encuentro sentido a tu conversación. Entonces, pareció como un lenguaje que se empieza a crear, pero es más una búsqueda de entender relaciones y que cada vez tiene menos sentido. Ok. Y pues sí. O sea, una trataba de completar a la otra y en ese tratar de completar se creó como la comunicación entre ellas, ¿no? Así es. Ya entendí. Así es. Que sí, nosotros si juntamos, no sé, si mezclamos letras, podemos crear una palabra que no tiene un sonido y tú podrías decir, es un nuevo lenguaje, ¿no? Y le puedes empezar a agarrar sentido, ¿no? Como el de entonces, al final... de la... No sé si alguna vez ustedes lo utilizaron, que decían hablar con F o la E. Todo con la E. Ajá, entonces, así. Sí, me recuerdo eso. Y entonces resulta que nunca hubo un lenguaje, más bien nosotros lo interpretamos como un lenguaje, lo que acabo de entender. Así de... Ellas nunca entendieron lo que estaban diciendo, muchachas. Sí. Y, bueno, quiero rescatar un poquito de eso de tu primera chamba. De las primeras chambas, o sea, es más eso, tareas repetitivas, ¿no? Y entre más complejo se vuelva, más difícil va a ser que nos reemplacen. Ajá, que nos reemplacen. Y entre más nuevo, o sea, entre más nuevo sea un problema o algo que no está resuelto, por ejemplo, hay muchas cosas desconocidas del espacio. Entonces tú no puedes llegar y decirle a la inteligencia artificial, oye, si hay vida en otro planeta, porque eso no lo hemos respondido nosotros, ¿no? Y tampoco la inteligencia artificial tiene las herramientas para... La base de datos para contestarte eso, porque no es algo que... Sí, ya te entendí. De hecho, sí sucede. Si tú le preguntas algo muy reciente a una inteligencia artificial, por ejemplo, algo que acaba de ocurrir, muchas veces no te lo puede contestar porque pues no tiene esos datos. Todavía no se le ingresan esos datos. Así es. Eso es en la versión... En algunas versiones, pero las versiones de paga, inclusive de, por ejemplo, ChatGPT, seguramente muchos de ustedes ya las han utilizado para sus tareas, pues la versión de prueba, o bueno, la gratis, te da creo que referencias hasta 2021. Entonces, por mucho que quieras tú buscar más información, está limitada. Pero la nueva versión, 4.0, de verdad que su aprendizaje, sus emulaciones, cada vez son más pues presentes, están actualizándose constantemente. Yo sé que independientemente de eso, pues no va a haber base de datos acerca de la búsqueda, pero sí pienso que en algún momento ellos las inteligencias artificiales van a poder
adquirir nuevos conocimientos, no solamente con nuestra propia base de datos. Sino que ellos puedan predecir. No, o sea, adquirir nueva información, adquirir nuevos datos. Por ejemplo, me está solicitando si hay vida o si hay agua en la luna de tal planeta, ¿no? Entonces, tengo acceso a telescopios, genero mis propios programas, hago nuevas búsquedas, nuevas observaciones y concluyo tal cosa. Entonces, por lo menos ahorita no es demasiado exagerado y a lo mejor me estoy yendo mucho como Lucy, seguramente la han visto, esa película donde ella se vuelve o saca el 100% de su potencial, ¿no? Y se me figura justo como una inteligencia artificial ya muy avanzada. ¿No? ¿No la han visto? No sé. Sí. Que al final es tanta información que termina desapareciendo, ¿no? Y pues eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Está la inteligencia artificial creando más problemas de los que resuelve? No, es retomando. Y todos así, termino mi respuesta. No. Sí. No. Retomando eso es más problemas. No, o sea, es cómo aplicas la inteligencia artificial, que sigue siendo una herramienta y que puede quitar empleos, sí. Pero ese empleo, si se va a quitar, es porque alguien tuvo el propósito de quitar el empleo, de que también tuvo el propósito de comparar, esto es más barato que esto otro, ¿no? Y así ha sido, pues, durante muchos años, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Bueno, que se busca que las cosas sean más accesibles y para eso menos costosas, más rápidas, entonces eso también nos ha llevado a progresar, ¿no? Eso me recuerda a la revolución industrial, que es justo lo que sucedió en aquellos momentos donde todo estaba hecho a mano. Se crea la revolución industrial, se genera la manufactura en línea, que es procesos ya mecánicos que hacían pues justo, no sé, la transformación de materias primas en materias ya terminadas, y pues fue justo lo que sucedía. Siempre se ha quitado el empleo, realmente siempre, bueno, no siempre, pero ya lleva bastante tiempo sucediendo. Y eso también me recuerda a un principio de administración, que es que todo sea eficaz y eficiente. Pues es que es natural. Siempre pongo el ejemplo con los gobiernos, que tenemos el gobierno que nos merecemos. En algún punto estamos en una situación donde tenemos que tomar ese tipo de decisiones, y si tú fueras, no sé, el dueño de una franquicia de Walmart y sabes que tus cajeros generan cierta producción, pero al mismo tiempo seguro social, al mismo prestaciones adicionales, las obligatorias, su sueldo, versus una nueva máquina automatizada que seguro ya han pagado en el supermercado, que no hay nadie más que un solo supervisor checando 15 máquinas, que tú solito te autocobras, pues el mantenimiento no es nada comparado con alguien que va a tener un accidente y que vas a tener que pagarle a alguien que no va a estar físicamente, va a estar en el hospital. Entonces, si ustedes tuvieran que tomar esa decisión de ¿qué voy a gastar más? Si busco generar mayor ganancia, pues obviamente radica en tu ética, porque ya se puede hacer eso. Sí, perdón, ¿vas a decir algo? No, también estaba pensando en eso de más programas de los que resuelve, también puede generar problemas con la confianza que le vayas teniendo a algo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, ahorita pasa mucho de alumnos que ocupan herramientas de inteligencia artificial y a veces se vuelve un facilitador, pero a veces un obstructor para que el alumno no aprenda, porque dice esto no me gusta y no quiero aprenderlo, ¿no? Tal vez era necesario después, pero ya lo resolvió la inteligencia artificial y entonces ahí se está generando un problema, ¿no? Porque pues el hecho de que las personas aprendamos cosas, incluso que al principio pueden no gustarnos, es también nuestra capacidad para relacionar cosas, como esto tal vez no me gustaba estudiarlo, pero en esto que sí me gusta,
se puede aplicar este cachito. Y aquí, se vuelve innovador, ¿no? Entonces, son el tipo de problemas que empiezo a ver, y puede haber más en la medicina, ¿no? ¿Qué confianza se le tiene a un programa de inteligencia artificial que te dé un diagnóstico? Fíjate que justo platicaba con alguien, con la doctora, que ella justo decía eso, ¿no? Imagínate que en algún momento tú puedas, una inteligencia artificial te dé un diagnóstico. Le digo, bueno, pero para eso tendrías que saber explicarle qué sientes con una forma específica. Ajá. Y como tú no tienes esa forma específica... Imagínate a alguien hipocondríaco, ¿no? Inventando sus enfermedades, la IA diciendo, tiene cáncer o amputémosle una pierna. Exactamente, entonces ahí es donde no se vuelve funcional, porque tal vez es funcional para alguien que tiene un conocimiento previo, pero para alguien que no tiene el conocimiento no le va a funcionar. Debería de tener acceso a lo mejor al diagnóstico o a estudios que pudiera hacer la IA para corroborar que esa persona está diciendo la verdad, ¿no? Yo creo que sí vamos para allá. Y creo que ese es el que dices, Diego, para mí es como el factor humano, o sea, ya la interpretación. No creo que sea una propiedad inherente de la inteligencia artificial decidir si está generando problemas o soluciones, sino finalmente sigue siendo una herramienta que se automatiza. O sea, no está tomando el poder todavía de tener una conciencia para generarlo. Entonces, es de acuerdo a la interpretación del humano. Y ya cerrando, inclusive ya para dar mi conclusión, creo que debe de ser una herramienta para utilizar a nuestro favor, en lugar de tener esa aversión, porque en algún momento nos va a superar, yo pienso, y qué mejor que saberla utilizar. Y tengo una referencia en una película que nunca me acuerdo el nombre. Talentos ocultos. De Talentos Ocultos. En esa película están las computadoras para generar nuevas búsquedas, cálculos, para corroborar los cálculos, y nadie sabía utilizar esas computadoras, pero estaba un grupo de chicas que sí sabía cómo, porque leyeron el manual y sabían cómo poder desarrollar más información acerca de las computadoras, y en lugar de volverse prescindibles, más bien se volvieron imprescindibles, se utilizaron para esas herramientas y ellas consiguieron lograr el objetivo. Entonces ellas superaron a esas nuevas inteligencias artificiales. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no, en lugar de tú como profesor inclusive, que es donde se ve más en las escuelas, no utilices IA para tu tarea? Bueno, de estas 10 tareas que tengo, en estas 2 me da la oportunidad de que tú te acerques y que sepas cómo utilizarlo a tu favor, y así como tú dices, Diego, este cachito de parte interesante que necesita el alumno, que tú sabes que le va a favorecer, meterlo aquí para que amplíe su conocimiento y no se pierdan no saber cómo utilizarlo, porque va a llegar un momento en el que la IA le va a ganar un poco. Ay, no. Concuerdo en que sí nos tenemos que actualizar y tenemos que volvernos, tendremos que volver a superar esos conocimientos para justo volvernos indispensables otra vez. Genial. Y yo creo que la utilización de la inteligencia artificial es, cuestionable. Lo que decía, sí causa muchos problemas, porque hay personas que lo están viendo como el facilitador, pero no tienen nada de retención. Lo hacen en el momento, pero después no lo van a volver a repetir. Entonces, después sacar de un apuro rápido, pero a largo plazo les va a generar retraso. Por ejemplo, en conocimientos, ¿no? Tomando el ejemplo que daba. Tal vez en su momento logró pasar la materia, pero después vuelve a preguntar, después de cierto tiempo, a ver si te lo puede contestar. Probablemente no. Entonces utilízala de forma adecuada, tú sabes en qué momento sí la tienes que utilizar, y no des por hecho que todo lo que aparece es cierto, porque también nos hemos dado cuenta que a veces se suele equivocar, o los datos que te dan no son los más adecuados, o son datos viejos que ya no sirven. Entonces te recomiendo que pues pongas atención en cómo lo utilizas. Sería mi recomendación nada más. Ya. Yo quiero concluir con una visión un poquito filosófica, no sé. Alguna vez había escuchado que en general la inteligencia, no inteligencia artificial, inteligencia humana, es una maldición vendida como una bendición.
no sé si lo habían escuchado, Sí. pero es porque nunca se sacia el hambre de información, de saber más en lo que quieras, ¿no? O sea, no forzosamente tiene que ser teórico de que, ya sé más matemáticas, Chisme. química, sino chisme, Sí, de que pues, digas, sí. conoces final una es información. persona, un amigo, lo quieres saber más de ella, quieres saber más de un lugar, quieres siempre saber algo más. Algo que esté más rico de comida, comparar restaurantes, nunca es suficiente, ¿no? Entonces, realmente, pues, la preocupación por la inteligencia artificial viene de la preocupación por la inteligencia humana, de que nunca sea suficiente. Bueno, pues con Pues eso con- cerramos y recuerden que aquí Se aceptan opiniones. Hasta Adiós. la próxima.